Señores, vea lo que viene aquí. La gente lee pero no entiende. Le habla su servidor Rodolfo Barrientos Boza, que he hecho muchos descubrimientos y muchos se los he compartido en varios videos. Pero esa palabra muchos es lo que yo me voy a referir ahora. La gente lee pero no entiende. Dice otra cosa. Siempre han dicho que haría 9:27 y una semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se refiere que va a hacer un pacto con Israel. Pero aquí dice que con Israel. Aquí dice, por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Ahí sí, la otra parte se refiere a Israel. Después con la muchedumbre de la abominación emergerá la desolación, y esto será hasta que se consume, se derrame, porque está determinado sobre los desolados, el anticristo. Bueno, por eso es, porque la gente estaba esperando que se firmara un pacto con Israel, y no va a ser con Israel, va a ser con muchos. Y precisamente, primera vez en la historia que un hombre poderoso, reconocido en todo el mundo, el señor Papa Francisco llamado, el señor Bergoglio, anuncia para el 14 de mayo del 2020, ya que casualidad, porque este estudio habla de esa fecha, 14 de mayo del 2020, el que yo les había preparado con anterioridad, y habla que va a ser un pacto de educación, un pacto de paz, un pacto de una nueva humanidad en esta tierra, en este mundo, dice que en nuestra casa común, y va a ser un pacto con muchos, con los poderosos de la tierra. Vea cómo se está cumpliendo, primera vez que se anuncia, que lo anuncia un ser humano, un hombre, para cumplir Daniel 9:27. Presten atención a estos dos videos y después al estudio que yo estoy hablando, que es lo que puede suceder esa fecha. Esto lo está confirmando más y da más credibilidad de que ya viene el día de la ira, el arrebatamiento y la gran tribulación. Y la última semana el profeta Daniel. También ya viene Yeshua, nuestro Salvador. Y él es el que va a venir a salvar el mundo, a restablecerlo, a nuevamente volver un paraíso como era antes de su inicio. Señoras y señores, escuchen los videos a continuación. Ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Le riconosciamo e diamo loro
la capacità di giudicare internazionalmente. Pensiamo al Tribunale Internazionale dell'Aia, per esempio, e tante altre, o le Nazioni Unite. Questo, quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire, o le Nazioni Unite. Questo, quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire. È vero che non sempre le cose che sembrano giuste per tutta l'umanità saranno giuste alle nostre tasche, ma si deve obbedire alle istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, stanno create il Tribunale Internazionale, si deve obbedire alle istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, stanno create il Tribunale Internazionale, e perché quando c'è qualche lotta interna o fra i paesi ci si va da lì per risolvere come fratelli, come civilizzati, no? E sempre c'è quella tentazione. Io credo che le organizzazioni internazionali devono fare anche un processo di accompagnamento, riconoscendo alle potenze dominanti quello che hanno fatto per quel paese e riconoscendo la buona volontà di andarsene e aiutandoli a che se vadano totalmente, con libertà, con fratellanza. Ma è un lavoro culturale lento. Después de haber visto los videos del Papa, vamos apenas empezando con el gran descubrimiento y un aviso muy importante. Y bueno, más que un descubrimiento, pueden ser varios que ustedes van a conocer a partir de hoy, que también adicional a los que yo ya había hecho en videos anteriores, pero aquí se los dejo a continuación. Y es que ningún pastor ni sacerdote nadie había visto ese fabuloso hallazgo basado en las profecías de Daniel y Lucas. Estoy hablando de las profecías de las 70 semanas para Israel, y va a estar descifrado matemáticamente y bíblicamente. Recuerde, 70 semanas por 7 es igual a 490 años, así es como se concibe para empezar eso. Pero voy a comenzar a leer los versículos de Daniel, primero con 9:21, dice así: aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el personaje que yo había visto en visión al principio, vino volando donde mí a la hora de la oración de la tarde. El 9:23 dice: desde el comienzo de tu súplica una palabra se emitió y yo he venido a revelártela, porque tú eres el hombre de las predilecciones. Comprende la palabra y entiende la visión. Entendamos usted y yo también. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están fijadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar la justicia eterna, para sellar la visión y profecía, para ungir el santo de los santos. Como explicación está hablando que es para que el Mesías venga en el milenio, en la semana 70, donde se unge a Yeshua en el inicio de su reino. En Daniel 9:25 viene el primer descubrimiento que la gente lo ha leído y lo ha entendido de diferente forma, porque ha entendido que después de las 69 semanas que se quita la vida al Mesías, y no es así. Leámoslo para que vean ustedes la verdadera, y ya lo voy a explicar de nuevo. Entiende y comprende que desde el instante que salió la orden de volver a construir Jerusalén hasta el príncipe Mesías, 7 semanas y 62 semanas. Y después de eso, el muro y el templo serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos. O sea, después de las 69 semanas, al inicio de la semana 70, es que se construye el tercer templo en Jerusalén. O sea, entre las semanas 69 y las 70 han pasado 2000 años, que corresponden al tiempo de los gentiles y de la iglesia de Yeshua. Cuando dice en tiempos angustiosos, se refiere a que esa última semana, la 70, inicia con la guerra de Gog y Magog, o sea, los países musulmanes dirigiéndose a Israel y atacándolo. Más de 57 naciones reunidas alrededor del pueblo de Dios ya han amenazado a Israel, y es donde se cumple el día de la ira de Dios. Y dice el profeta Isaías que inicia al atardecer y al amanecer Dios ya lo ha destruido a todos. Nuestro Padre Celestial los destruye con las plagas que vienen
profetizadas de los 7 sellos y las 7 trompetas del Apocalipsis. O sea que el día de la ira se va a hacer un día literal que se destruye con los 7 sellos y las 7 trompetas del Apocalipsis en menos de un día, en 12 horas, desde el capítulo 6 hasta el 12º. Al día siguiente inicia la semana 70 con el lanzamiento de la plomada. La plomada es un instrumento de reconstrucción y ese lanzamiento se inicia para la construcción del templo, y ahí comienza la semana 70 o los 7 últimos años, y por ende el inicio de la construcción del templo será de 210 días, o sea, pero al tratarse de países petroleros y el desastre que ha sido hecho o les ha sobrevenido la ira de Dios y la gravedad de dicha destrucción, digamos, donde seguramente se van a usar armas nucleares y un gran meteorito o una montaña ardiendo va a caer en el mar, causando grandes maremotos gigantescos. Y también todo lo profetizado por Jesucristo y los profetas, desde que el sol y la luna se oscurecerán, y también la muerte de más de 2.000 millones de personas, principalmente con fuego, lluvia de fuego, azufre, y también hacen que se maten unos a otros, entre otras calamidades, las cuales los cadáveres hay que enterrar por 7 meses, como dice el profeta Zacarías. Y es que por eso es esta profecía que dice que serán en tiempos angustiosos, porque la angustia del mundo va a ser enorme, y es donde habrán muchas calamidades más, por ejemplo, sequías, el anticristo, persecución, enfermedades, hambruna, miedo, terror y sufrimiento en todo el planeta, donde el resto de la mayoría de la población que no se haya arrebatado, no haya sido llevada a Cristo en las nubes, va a sufrir igual que los peces del mar, de la flora y la fauna en general. Iniciará un proceso de extinción velozmente, o sea, en los 7 años, tanto que si nuestro Señor no acorta esos días, nadie sería salvo. Vean aquí el asunto en Daniel 9:26, lo vamos a entender mejor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Oiga, después de las 62 semanas Jesucristo será crucificado, no de las 69. Después de 7 semanas, el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, y hasta el fin de la guerra y las desolaciones. Todo Israel, principalmente Jerusalén, estuvieron desolados desde ese inicio, después de que el general Tito invadió Israel hasta la fecha 1948. Pero dice así, repito, se le quitará la vida al Mesías después de las 62 semanas, no de las 69, repito, de las 62 semanas, y la vida del Mesías será crucificado. Después el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad, o sea, las 7 semanas restantes. Tengan mucha paciencia con esta explicación y saquen números, por eso repito en estos casos, porque es algo nuevo, totalmente diferente, que nadie ha visto, y ahí estaba. Dice así, bueno, 62 semanas por 7 es igual a 434 años, y se le quita la vida al Mesías. Pero como es después de esas 62 semanas, quiere decir que se le quitará la vida al Mesías en la semana 63. Esto lo aclaro para explicar más adelante la edad de Yeshua, predicción y muerte y la posible fecha del arrebatamiento. Y sigue diciendo el texto, y 7 semanas que multiplicado por 7 da 49 años, total 483 años. Faltan los 7 años para completar los 490 años, que es la última semana. En cuanto aquí, después de esos 7 años, es cuando el general Tito, que es el príncipe de Roma, hijo, el príncipe de un pueblo que ha de venir, o sea, estamos hablando de Italia, Roma, hijo de Vespasiano el emperador, destruye la ciudad y el templo,
e inicia la desolación en Jerusalén, y también luego de Masá y posteriormente con otras guerras y emperadores el resto de Israel. Hasta aquí se cumplen las primeras 69 semanas reveladas por el ángel Gabriel, mensajero de Dios, a Daniel. La última se iniciará cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, después de 2000 años bíblicos. Se lo voy a explicar el calendario de la Biblia porque más adelante lo vamos a ocupar. El calendario de la Biblia son años de 360 días, meses de 30 días, semanas de 7 días y días de 24 horas, dividido en dos partes de 12 horas. Al atardecer, el amanecer 12 horas y al atardecer tarde de 12 horas. Como ya lo comenté al principio del video, este es otro gran descubrimiento. Una pequeña palabra hace la diferencia y la gente lo leía diferente y uno, como siempre se lo explican diferente, pues uno lo creía también. Daniel 9:27 dice: y por una semana confirmará el pacto con muchos. O sea, aquí dice con muchos, no con Israel. Con muchos es más que solo Israel. Y es donde este Papa Francisco o señor Bergoglio está invitando con su poder de más de 1.000 millones de católicos y todos los presidentes del mundo que pues él de una u otra forma tiene influencia. Dice un pacto con muchos. Y después viene la otra parte que sí es para Israel. Entonces dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso sí es para Israel, pero no era que estaba haciendo un pacto con muchos en Israel, no, es un pacto con muchos, se refiere a muchas naciones y muchas personas, como lo va a hacer el Papa, y primera vez en la historia. Después, con la muchedumbre de las naciones vendrá la desolación, y esto hasta que venga la consumación y se derrame lo que ya está terminado sobre el desolador. Ese es el anticristo. Puede ser, yo no sé, como puede ser que este Papa sea el anticristo o sea el mensajero del anticristo que está, porque cuando habla de la ONU y cuando principalmente dice que debemos hacer caso a la ONU, quiere decir que se va a levantar un presidente en la en la ONU, en la organización como es la Unión de Países del mundo. Y puede ser el mismo Papa también, porque es la primera persona que convoca un pacto con muchos, y no solo con políticos, sino con religiones, políticos, empresarios, hasta deportistas, imagínense. Y eso es más que muchos, ¿verdad? Vamos a seguir en este caso, pero comprendan bien este versículo, como ya lo dije al principio. Y aquí está lo interesante, vea. Una semana por 7, lógico, 7 años. Y el pueblo del príncipe que destruyó el templo, el príncipe que iba a venir, establecerá un pacto de paz de 7 años con muchos. Vuelvo a repetir, posiblemente con Israel también, ¿verdad? Y todas las naciones del mundo, porque dice con muchos. Y a la mitad de la semana romperá el pacto, invadirá Jerusalén, eliminará el sacrificio de las ofrendas que se estarán haciendo en el templo por los sacerdotes israelíes. Ya hay un Sanedrín para esto. Este periodo está compuesto por dos partes, 1260 días, o sea 3 años y medio, que es la primera parte. Serán las predicaciones de los 2 testigos enviados por Dios, uno de ellos el profeta Elías y el otro posiblemente Enoc o Moisés, todavía no se sabe, o el mismo Pablo, los cuales, una vez cumplido dicho tiempo, es cuando viene el reinado del anticristo por la otra parte de los 3 años y medio, y este sube a Jerusalén, asesina a los 2 testigos y los muestra al mundo durante 3 días y medio, hasta que nuestro Padre Celestial los resucita y suben a reunirse con nuestro Mesías y Salvador en las nubes. Pero saquemos las operaciones para ir compaginando el tema con otro gran descubrimiento que vamos a ver. Retomando el tema de las semanas, si el Mesías murió en la semana 63 por 7 son 441 años, y la destrucción del templo se produjo 6 semanas después, para complementar las 69 semanas. 6 por 7 igual a 42. ¿Por qué lo saco así? Por lo siguiente, o sea, 63 más 6 es igual a 69 semanas, no estoy cambiando nada, que son
62 más 7, 69 semanas, para verlo de las dos formas, o sea 483 años, pero esperen para explicarles. Eso quiere decir que el Mesías, aquí viene lo interesante, en la semana 69 se estaba cumpliendo 73 años después de Cristo, y ahí se paró el reloj para el pueblo de Israel, y se va a retomar 73 años después de haber establecido Israel. Vean qué interesante, y ya le voy a explicar mejor. Después de Cristo, 73 años después de Cristo, y Cristo predicó después de los 30 años, o sea, Mateo 3:23 lo explica y dice, y Jesús mismo tenía unos 30 años, que era la edad establecida para que un sacerdote inicie su predicación. En Números 4:3 está también. Por eso Juan el Bautista inició 6 meses antes, porque él es mayor que Cristo esos 6 meses. Y solo un año predicó el Señor, profetizado por Isaías y Lucas, el año agradable del Señor, y también porque solo una Pascua celebró Jesús, no 3. Y lo vamos a leer en Lucas 4:16 a continuación. Vean todos los descubrimientos que van saliendo. Vean qué hermoso e importante esto. Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de reposo entró en la sinagoga, y se levantó a leer. El 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito. 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los quebrantados. 4:19, y a predicar el año agradable del Señor. 4:22, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. La explicación de Lucas 24, y caerán al filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será llevada allá por los gentiles, hasta que se cumplan el tiempo los gentiles. 21:25, entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia en las naciones, y confusión ante el bramido del mar, y en las olas. 21:25, falleciendo los hombres a causa del temor de las expectativas de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 21:32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero vea, vamos paso a paso. Aquí podemos leer toda esa parte que habla de socios crecerá y todo, son los 7 sellos y las 7 trompetas del Apocalipsis, de Apocalipsis 6 al 12. Pero sigamos, Lucas 21:24, y mirad por vosotros que vuestros corazones no se caigan de glotonería y de embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre nosotros el día, aquel día. Se está refiriendo el día a la ira, es literal. 21:35, porque como una trampa vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. 21:36, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos y dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir, y estar de pie delante del Hijo del Hombre, el arrebatamiento, la resurrección de los muertos y la transformación de los cristianos, que cumplamos los requisitos de la iglesia de Filadelfia descrita en el Apocalipsis 3. Y eso lo podemos ver en el orden de las cosas en 1 Corintios 15 de 22 a 26. Dice así el 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 23, pero cada uno en su debido orden. Oiga, el orden lo está dando Pablo. Cristo, las primicias, o sea, Cristo resucitó primero y subió al cielo. Las primicias fue muchos que resucitaron con Cristo, él los resucitó, subió al cielo, y después se llevó a toda esa gente antes de Cristo al cielo también. Luego los que son de Cristo, o sea, los cristianos, la iglesia de Cristo, primero los muertos y después los que estemos vivos, como dice Tesalonicenses, en su venida en las nubes. Dice así 24, después vendrá el fin. El fin es como se conoce al tiempo del fin, o de la gran tribulación, o al final de los tiempos.
Este tiempo del fin se refiere a esa semana 70 de Daniel o 7 años que hacen falta. Cuando entregue el reino de Dios Padre, cuando haya abolido todo imperio, toda autoridad y todo poder. Aquí ya al final empieza el milenio. Volviendo a explicar, o sea, el tiempo de los judíos se detuvo después de 73 años de Yeshua, o sea, 73 años después de Cristo. Entonces todo apunta que el tiempo de los israelitas pueda que inicia 73 años después de su restauración, del 14 de mayo de 1948 al mismo 14 de mayo del 2020, fecha similar a la que pide el Papa. Vean, el mismo mes Israel cumple 72 años por el calendario gregoriano, pero realmente se cumple 73 años del calendario de Dios, y este calendario es coger 2020 por 365 días y dividirlo entre 360 días el calendario de Dios, y así salen los 73 años. Y el Salmo 90:10 dice que una generación se compone de 70 años y en los tiempos más robustos de 80 años. Entonces, si sacamos cuenta cuando el Mesías dice en Lucas 21:32 que no pasará esta generación, nos pone casi una fecha muy exacta, muy alta probabilidad que ocurra el arrebatamiento y el día de la ira y la gran tribulación inicie entre el 14 de abril y el 14 de mayo del 2020, o puede ser el 13 de mayo del 2020 para que se cumpla año y año. Y es que si sumamos 73 años más los 7 años que quedarían de la gran tribulación, nos da justo los 80 años que habla el Salmo 90. En síntesis, todo indica que un 14 del mes de Nisan, o sea, de la Pascua judía, no de la Pascua cristiana, pues a veces coinciden, a veces no, de inicio al arrebatamiento y a su vez al día de la ira y a la gran tribulación, porque el profeta Isaías dice que sonará como cánticos de Pascua, y cuando suena, dice que sonará, cuando suena un perro de largos es un perro lo que se escucha, o si suena una vaca, pues ¿qué es? Es una vaca. Y si suena el cántico de Pascua, ¿qué es? Un día de Pascua. Pero también el profeta Isaías anuncia que la turbación, o sea, hablando del día de la ira, ese ataque de Gog y Magog, durará del atardecer, y al amanecer ya Dios los ha destruido. Y ustedes pueden leerlo en Joel, que dice que vio un gran ejército como si fuera un paraíso, y pasó el fuego y quedó totalmente desierto. O sea, esos fuegos son nucleares. Además, esa fecha fue cuando fue crucificado, o sea, el 14 de mayo o el 14 del año Nisan israelita, son fechas importantes, porque ahí fue, esa fecha fue crucificado Yeshua. También fue cuando se destruyó el segundo templo, se cerró el tiempo de los judíos hasta el tiempo del fin, y así ha pasado muchas señales para Israel, que nuevamente se abrirá ese periodo de la gracia para los israelitas. Y ese día llegará al fin el periodo de los gentiles. Por eso es que digo que este es uno de los avisos que se darán. Tal vez en los próximos días se den más por otras personas, y otras personas que están, como por ejemplo Robinson, con un brasileño, ahorita me acuerdo el nombre, y otra gente. Y por supuesto, cuando vengan al mundo los dos testigos, el profeta Elías va a venir seguro un poquito antes, y va a dar muchos avisos para que estén preparados para el arrebatamiento. Lo que pasa es que la gente no lo va a creer ni le va a importar, y los que son de Cristo, porque está escrito que con sus palabras y profecías y todo Dios lo iba a revelar, y tenemos que tener precaución, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de los pecados y lograr todos los días, porque estamos al borde de que suceda eso, y no le quiero ni para tu familia, ni para tus hijos. Imagínese usted que está bien, un bebé, Dios lo va a salvar, pero la mamá si está en pecado, o el papá si está en pecado, usted sabe lo que es estar el bebé o los hijos en el cielo, y los padres en otro lado, en el infierno, quemándose, porque el infierno es real. Eso no es, el que más habló del infierno fue Jesucristo. Dice que es preferible que le corten un brazo, una mano,
que quede ciego, que cojo, lo que sea, entrar al reino de Dios así, que no ir al fuego, el agua eterno donde la llama no se apaga, el gusano no muere. Entonces es bueno que comencemos a decirle a la familia, a todos, que abandonemos la iglesia católica, abandonemos esas falsas iglesias, veamos la Biblia y veamos estas señales que están aquí, porque el Apocalipsis 17 y 18 está diciendo de falsas rameras, y las hijas, las prostitutas también, que están aliadas con Roma. Vea que están dando una señal profunda, y es una profecía que está en Daniel 9:27. No lo desprecien, no es jugando, no es palabra mía ni interpretación. Ustedes lo pueden leer y pueden agarrar su calculadora. Hasta luego. Rodolfo Barrientos Boza, conocido como Boza, para servirles. 25 de septiembre del 2019. Dios los bendiga.